Bueno, en este segundo podcast, esperemos que sea más sintético, vamos a tratar de transmitir algunas herramientas que les permitan poder eh, entender los planteos del autor que vamos a recuperar para hablar de evaluación. En este sentido, el texto base para hablar de evaluación es un artículo de Álvarez Méndez que se llama Evaluar para comprender, examinar para excluir, y obviamente que con ese enunciado uno ya entiende cuál es la lógica y hacia dónde apunta el planteo de este pedagogo español. Primeramente, lo que hace el autor es plantear cómo la evaluación es un concepto, una categoría y, si quieren ustedes, un campo de investigación y producción de saberes cuya característica principal es la polisemia, es decir, que la diversidad, ¿sí?, de significado que se construyen en torno a esta categoría. En ese sentido, Álvarez Méndez nos plantea que hablando de la evaluación educativa, y en ese sentido es un recorte, entiende que la evaluación rebasa ampliamente el uso de las herramientas que hace. Entonces, en este sentido, Álvarez Méndez nos plantea que la evaluación educativa, que para él es evaluación formativa, y eso es lo que vamos a ver ahora, no es igual, ¿sí?, a las actividades que se usan para evaluar. Es decir, que evaluar con intenciones formativas no es lo mismo que medir, calificar, corregir, clasificar, certificar o aplicar test. En ese sentido, la evaluación educativa las trasciende ampliamente a estas actividades. Entonces, Álvaro Méndez nos dice y nos plantea que la evaluación educativa tiene como la afinidad, como finalidad más importante, convertirse en una actividad crítica de aprendizaje, no solamente para las y los estudiantes, sino también para los docentes, para las y los profesores. ¿En qué sentido? Bueno, tanto a las y los estudiantes como a la docencia, la evaluación formativa les aporta herramientas, instancias, procesos que le permiten autorreflexionar sobre su práctica, sobre sus procesos de aprendizaje y poder establecer rutas, caminos, estrategias, métodos para poder superar obstáculos o acrecentar los saberes, ¿sí?, los aprendizajes referidos a determinada porción de la realidad o determinado campo de saber. La evaluación formativa, como se plantea aquí, es una manera de entender que la evaluación lo que permite es avanzar y profundizar o superar los obstáculos que se tienen en el proceso de aprendizaje. Y en cuanto a las y los docentes, la evaluación formativa implica un proceso también de reflexión sobre la propia práctica y sobre lo que pasa. Sí, la propia práctica, estoy diciendo lo que sucede en el aula, en la planificación, pero le permite poder revisar, ¿sí?, corregir, monitorear, replantear, retocar su propuesta de enseñanza. Ese es el sentido que tiene la evaluación formativa, que es, por supuesto, la evaluación entendida como una actividad crítica del aprendizaje, y es la propuesta de Álvarez Méndez. El autor continúa también planteando en el texto cómo se ha entendido, cuáles son las racionalidades dominantes de la evaluación, y por supuesto ahí tenemos la evaluación tradicional ligada a la racionalidad técnico-estratégica, y nosotros podríamos decir que está relacionada estrechamente con la perspectiva técnico-instrumental eficientista del currículum mayormente, es decir, la tradicional, y la perspectiva alternativa de la evaluación, que está relacionada con la racionalidad crítica o práctica y que está ligada
al currículum entendido como al currículum práctico o al currículum entendido desde también el paradigma crítico, ¿no? Donde evidentemente que hay una comparación en términos de qué lugar ocupan los estudiantes, los profesores, a dónde está puesto el foco, ¿sí? De la actividad de evaluación y bueno, cómo difieren y cómo muchas veces la racionalidad instrumental termina desembocando en episodios de digamos, de ruptura e inconsistencia eh, de la propuesta de evaluación y que termina en prácticas arbitrarias, de evaluación arbitraria, ¿sí? Entonces, creo yo que el aporte de la evaluación formativa también lo plantea y el autor también nos invita a mirar y a ver cuáles son los elementos de una evaluación presente en una evaluación formativa en una propuesta de enseñanza. Bueno, este, lo que está planteando Álvarez Méndez es que el carácter democrático y participativo, el carácter de negociación, la idea de proceso y continuidad y el enfoque hacia la comprensión es lo que caracterizan la evaluación formativa, ¿sí? Es decir, que cuando uno analiza y mira sus prácticas, cómo ha sido evaluado, lo que nos está diciendo Álvarez Méndez que, bueno, la evaluación es muchísimo más, ¿sí? Que un número, una nota, una apreciación, no, no nos está diciendo todo de lo que puede suceder, lo que puede aportar un proceso tan importante dentro de la enseñanza como es la práctica de la evaluación, sobre todo entendida desde esta perspectiva de la evaluación formativa. Fíjense cómo muchas veces en la escuela hay una tendencia a plantear la evaluación formativa, pero se contradice fuertemente cuando a nivel de política educativa lo que se tiene en cuenta son los grandes operativos de evaluación estándar, ¿sí? Como las pruebas PISA a nivel internacional o las pruebas Aprender en Argentina, que terminan siendo justamente perspectivas técnico-instrumentales, según él, porque obviamente ahí se desconoce absolutamente un montón de cosas que tienen que ver con la práctica cotidiana del aprender de los niños y de las niñas que han sido sometidos a esos procesos. Con lo cual es importante para uno como profesor o como profesor entender las limitaciones de estas perspectivas y las limitaciones en términos de qué conclusiones se pueden sacar para tomar decisiones, tanto a nivel de política como en lo que implica la comunicación de este tipo de pruebas al público en general. Es importante empezar a entender que la evaluación también responde a otra cosa. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí algunos elementos principales para poder entender qué queremos, de qué manera entendemos, de qué manera afrontar, de qué manera practicar la evaluación desde la perspectiva de la didáctica general. Como ustedes verán, yo creo que hay una coherencia entre el planteo de la construcción metodológica, el entendimiento del currículo en el sentido práctico crítico y el enfoque de la evaluación como una evaluación formativa, ¿sí? La construcción metodológica es un concepto madre que incluye todas las otras dos, sin lugar a dudas, ¿sí? Pero hay una coherencia ahí en términos de cómo articular, y que esto también es sumamente importante que lo vean ustedes, cómo una propuesta de enseñanza se articula con una forma de entender el currículum, el uso, ¿sí? O sea, qué lugar tiene el currículum y también con una perspectiva acerca de cómo se evalúan los saberes, los haceres, las normas, los valores que uno está planteando en su propuesta de enseñanza. Obviamente, la forma de plantear los propósitos, los objetivos y las actividades también
tienen que examinarse en términos de coherencia. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que les sirva. Un abrazo grande y bueno, saben que cualquier duda que tengan se pueden comunicar conmigo. Un abrazo.